la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MDS TV. Del estado de Arizona, pues que se dedicó a asesinar, casi podríamos decir, a los migrantes que pasaban por su condado. Payao, no sé cómo se llama el señor, ya ni me interesa, pero pues estas son actitudes profascistas, como dice por ahí el Peje, son fascistas por parte del señor Trump. Y esto obviamente nos afecta porque al mismo tiempo declara que el Tratado de Libre Comercio ha sido pésimo para México y Estados Unidos. Y digo yo, ¿pero cómo? Si alguien se ha beneficiado con el Tratado de Libre Comercio, es la parte central, todos los agricultores de Estados Unidos. Por eso dijeron, en la cuestión agrícola ni le muevan. Acaba de haber unas conferencias en Chihuahua sobre el problema de la nuez. Ya México está abriendo mercados en China, Rusia, Europa, previendo que en un momento determinado los norteamericanos nos impongan tarifas arancelarias. Pero tiene razón el secretario de Agricultura de que introspeccionar otros mercados con el propósito de que si en un momento determinado los Estados Unidos le ponen o interviene un aspecto sanitario, por ejemplo, que tal plaga que trae la nuez de México, porque inventan. Igualmente pasa con el ganado mexicano, que la tuberculosis, que la brucelosis, y entonces hay que hacer una bola de plata, que el certificado de origen, el certificado estatal, el certificado nacional. El pobre ejidatario se la pasa con papeles, para que al final de cuentas, pues hoy, por ejemplo, el viernes estaba la vaca en Chicago a 1.06, de 1.50 que anduvo en la libra. Entonces, pues ahí el sufrido es el ganadero mexicano, y también pasa con el nuecero, también con las personas que se dedican a exportar frutas y verduras, por ejemplo, que han tenido mucho éxito en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la problemática gringa en este momento? Que no tienen gente que pueda recoger sus cosechas, por ejemplo, de tomate en Miami, en Florida, en la parte norte del estado de Florida, en Carolina. El mismo hijo de Trump se estaba quejando de que por favor vinieran inmigrantes mexicanos o sudamericanos o centroamericanos para poder podar las parras o de su viñedo que tiene allá, parece que en North Carolina. Y así está todo Estados Unidos. Ha habido un cambio radical en el empleo, y no debido a los tratados de libre comercio, sino que, como dice Laurita Tyson de allá de la Universidad de Berkeley, el problema está en que la robotización, el internet y toda la cuarta revolución, pues ha provocado un desempleo fuerte en muchas áreas de los Estados Unidos, el Rust Belt que le llaman, que sería el cinturón del óxido de varios estados donde se producía mucho automóvil, o estados que eran productores de fierro, minas de carbón, lo que ustedes quieran, pues son actividades que a medida que el capitalismo va avanzando las va desechando para generar nuevas actividades tecnológicas o productivas que son más acordes al desarrollo humano, y sobre todo son actividades que ya no son rentables económicamente. De ahí que viene el término de las economías alternativas o la energía alternativa, por ejemplo los eólicos, por ejemplo la cuestión solar, y otros tipos de inventos que se están generando en todo el mundo. China está siendo capaz, y también allá en Estados Unidos este señor inventor de los carros eléctricos, no me viene ahorita el nombre, pero Tesla, pues su abuelo fue un gran inventor en los Estados Unidos, y están tratando de sacar ya el carro híbrido, ya lo sacaron el carro híbrido, pero el carro que se mueve con energía solar, por ejemplo. Entonces, pues eso está generando nuevas actividades, nuevas áreas de producción, y ahí el drama es que qué hacer con todos aquellos que viven, por ejemplo, en el norcentro, noreste de los Estados Unidos, y que en Ohio, en la parte de los Grandes Lagos, pues que muchas veces no quieren dejar su tierra para irse a trabajar los jóvenes
a otros estados como los del oeste, donde está el Silicon Valley, donde está el estado de California, Oregon, Washington, estados que tienen mucha actividad industrial, sobre todo de punta, de última tecnología. Y ahí es donde pues empieza el problema de que llega un candidato populista como Trump, estamos muy jodidos, ya perdimos el empleo, sí, pero en otros estados de la Unión Americana está necesitando empleos o gente para emplearse. Es decir, no hay una movilidad que esperaban los norteamericanos del norte hacia occidente, de los mismos Estados Unidos, que resolvería muchos problemas, no solamente en el norte, porque son pueblos que se van a volver fantasmas, pueblos mineros, carboníferos, o del acero, por ejemplo, donde pues están compitiendo con India, China, con todo el mundo, ¿verdad? Y que sus aceros, pues, con la mano de obra de $20 por hora, no están en competitividad. Y entonces, pues ahí empieza el coraje de los norteamericanos, diciendo que por qué China está bien, porque pues sencillamente las empresas norteamericanas y europeas se han trasladado a China en un momento determinado para aprovechar el mercado interno chino de 1.400 millones de habitantes, obviamente, y al mismo tiempo aprovechar la mano de obra barata, que era barata en China, para exportarle al mundo. Y entonces se crea un proceso de industrialización, las manufacturas o la industria representan en China el 30% de su Producto Interno Bruto, que ahorita está cambiando, pero en Estados Unidos ya la industria representa el 8%. En cambio, por ejemplo, en la agroindustria norteamericana, están ocupando casi la misma cantidad de gentes que se ocupan en la manufactura. Hablo yo del 11-12% de la mano de obra que existente en Norteamérica, de la población económicamente activa, que son los que pueden trabajar, y sucede que los que están exportadora. ¿Por qué? Porque después del Tratado de Libre Comercio y de los tratados que han tenido Europa y otros países, por ejemplo, Estados Unidos es un gran y esto provoca, obviamente, un gran auge de la industria, de la agricultura y su industria, agroindustria, en la parte central de los Estados Unidos. Son ellos lo que le dicen a Trump, ni se te ocurra moverle nada al Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué? Porque pues, nosotros importamos cerca de $2,000 millones de carne ya procesada de los Estados Unidos. Ustedes van a Walmart, que son las tiendas que existen en esta área, y van a observar de que venden pura carne, pues de amarillo, de las engordas ubicadas en la parte de Estados Unidos. Al revés, bueno, antes existían carros que se producían en Ohio, en el Roosevelt y carbón o acero, pues ahora hay una gran desocupación y se ha trasladado hacia México con el propósito de aprovechar su mano de obra barata y al mismo tiempo ser competitivos contra los automóviles, por ejemplo, del Japón, Toyota, Honda, o Nissan, que son muy poderosos y que fueron subsidiados por el propio Estado, o la Kia, que trae su origen en Corea y que también fue subsidiada por el Estado, fue promovida por el Estado, o de la Volkswagen y la BMW, así como la Mercedes-Benz, que ya están empezando a construir sus plantas aquí en México, y también en el caso, por ejemplo, de los franceses con la Peugeot, la Renault, o los italianos con el caso de la Fiat. Entonces, el mundo se ha globalizado, las cadenas de producción están integradas. Para dar un ejemplo, a lo mejor viene una pieza para un automóvil en México, la hacen en su primer proceso en Estados Unidos, puede ser un monobloc, en México lo procesan, le hacen los agujerotes, lo regresan otra vez a Estados Unidos para ponerle válvulas, para ponerle todo, lo regresan nuevamente a México para armar el automóvil aquí en Ramos Arizpe o en Guanajuato o en el Estado de México, hablo yo de la Ford.
Entonces son cadenas integradas que se han venido haciendo a través del tiempo, a partir de 1994, y aprovechando las bajas impuestos que cobra el Tratado de Libre Comercio, porque no hay impuestos en todos esos bienes que van y vienen, pues no hay impuestos y así conviene a las empresas estarlos procesando. Claro, han generado empleo en México, mucho empleo, hay que decirlo, en la industria automotriz o manufacturera, y al mismo tiempo se ha generado desempleo en los Estados Unidos. Pero por el otro lado, México importa alta tecnología de gringos, se ha creado desempleo en México, se está creando empleo en Estados Unidos porque allá se generan las tecnologías. Estados Unidos se ha especializado en la alta tecnología, ahí está su gran empleo. Pero esto no implica, hay que decirlo, que también ha sido una política de las empresas transnacionales para poder tener altas tasas de utilidad, porque primero le tienen que reportar a su accionista, le tienen que reportar a la administración, el CEO tiene que demostrar que está generando un ahorro, por ejemplo, en el carro que se produce en México, pues 600, 700 dólares por automóvil, que se perderían esos 600 o 700 si se procesa en el estado, por ejemplo, de Ohio. Entonces las empresas buscan un principio básico del capitalismo: utilidad, ganancia. Este es un sistema donde lo mueve la ganancia. ¿Cómo se obtiene la ganancia? Pues a través de un proceso productivo, en donde se explota una mano de obra, en donde se trata a toda cuenta, a todo, vamos a decir, como principio del capitalismo, de bajar los costos, y en este caso, en el caso de México, su mano de obra, pues paga 40 centavos de dólar la hora, o no sé, 50, depende de lo que es, qué industria corresponda, y en Estados Unidos es mayor, en 10 o 20 veces mayor, el costo de la mano de obra. ¿Qué es lo que hacen las empresas transnacionales? Con esta globalización, transnacionalizar su proceso de producción, o como decía el maestro Palois, un gran maestro que tuve en París, la internacionalización del ciclo de producción. Ese ciclo se internacionaliza, pero no solamente para instalar empresas, sino para estar pidiéndole a la matriz materia prima, y se van combinando estas cadenas productivas. Y qué bueno que ahora los norteamericanos están diciendo que de México, de Canadá y Estados Unidos salga el 60% como certificado de origen. Es decir, que a veces México trae un superávit de 60,000 millones de dólares con Estados Unidos, pero al mismo tiempo trae 60,000 millones de dólares de déficit con China. ¿Cómo? Sí, la balanza de pagos de México está deficitaria en la cuenta corriente. Traemos un déficit. ¿Por qué? Porque muchos bienes de las empresas transnacionales gringas, ubicadas en Taiwán, Corea, China, en el sudeste asiático, vía México importan, vía Colima importan sus bienes primarios o los raw materials para el carro, y luego lo procesan aquí, lo mandan a Estados Unidos, lo vuelven a mandar a México y arman el automóvil. Entonces, mientras por un lado traemos superávit nosotros con Estados Unidos, por el otro lado con el mundo y básicamente con China, le exportamos 6,000 millones de dólares de exportación de nosotros a China, mientras ellos nos exportan 50, 60,000 millones de dólares. Es decir, traemos 50, 60,000 millones de déficit con China. ¿Pero debido a quién? Pues debido a las empresas transnacionales gringas que están instaladas en México y que de aquí se parte el automóvil hacia los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que propone el Tratado de Libre Comercio? Pues que el 60% de las piezas que lleve un automóvil sean producidas dentro del tratado, dentro de los países del Tratado de Libre Comercio. No va a ser posible porque las transnacionales van a tronar. Van a decir, espérame, yo ya tengo mi proceso productivo en China, en Taiwán, Corea, Hong Kong, donde sea. Entonces, para mí es más barato. Bueno, pues entonces tienes que instalarte en Estados Unidos o en México. Es lo que quiere el señor Trump. Pero ahora Trump amenaza nuevamente a México y a Canadá, donde el tratado ha sido muy malo. No ha sido malo. Lo que pasa es que con la tecnología que está
que está apareciendo permanentemente, cotidianamente en el mundo, pues están ahorrando mucha mano de obra. Y esto está pegándole también a los Estados Unidos. ¿Cuál es el origen de la crisis? Y también viene como vamos a decir, como precedente para los problemas que tenemos actualmente en el Tratado de Libre Comercio. Pues sencillamente que en los Estados Unidos y en el mundo, jóvenes, se produce más de lo que se consume. Pero bueno, antes de pasar a eso, así como está atacando México, a México y Canadá el señor Trump, tontamente, porque ya no, como decía la senadora Guerra de Nuevo León del PRI, bueno, ya no hay que hacerle caso, porque aquí los que mandan finalmente son las empresas transnacionales, aunque en la sección 30, en la Constitución de los Estados Unidos, en la sección 31 del US Trade Act, el Acto de Comercio de 1974, la administración Trump puede imponer altas tarifas a la importación de productos de China, de México, de Canadá, sobre todo, y Alemania, que son los países, y Japón, que más le están pegando en su comercio internacional. Claro, México es el país más débil de todos estos 5, Japón, Alemania, China, Canadá, esos 4. Entonces, pues siempre tenemos el miedo de que el señor Trump ande diciendo ahí que nosotros vamos a pagar el muro y si no nos va a castigar por la cuestión del Tratado de Libre Comercio. En el fenómeno del artículo 19 no va a estar de acuerdo el gobierno, donde se dirimen todas las cuestiones jurídicas, por ejemplo, un dumping, o un castigo a los atuneros, o un castigo a los traileros mexicanos o americanos. Esto se va a tribunales internacionales, no a tribunales norteamericanos, que es lo que quiere Trump. Y no va a ser posible. Pero hablando con respecto a China, hay un artículo muy interesante del señor Stephen S. Roach, se escribe, en Project Syndicate, ejemplo, la importación de productos chinos, él observa que hay una gran relación entre el comercio internacional entre China y Estados Unidos y que el primer gran afectado pues van a ser los consumidores norteamericanos porque tendrían que pagar un impuesto a la importación de China, de Alemania, de México, Canadá, entonces, o de Japón. Entonces, lo que dice el señor Roach es que Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado con las sanciones a China por tres factores fundamentales, por ejemplo, y que también viene una correlación con lo que está pasando con México y Canadá. Dice, primero, el imponer tarifas a los productos chinos, mexicanos o canadienses, esto implica que el pueblo norteamericano va a tener tasas impositivas más altas. Dice que la mano de obra en China, el costo por unidad, el trabajo que se paga en China, obviamente, es más bajo que en los Estados Unidos, a pesar de que en China últimamente, hay que decirlo, las tasas salariales, las tasas de pago en China han subido a ritmos del 7.5 en los últimos 10, 15 años, ya son superiores los salarios en China que en México, pero no que en los Estados Unidos, en donde, a pesar de que el salario real se ha estancado en los últimos 20 años, es terrible. La productividad ha aumentado muchísimo más que lo que han aumentado los salarios en los Estados Unidos. Eso ha provocado un problema en la demanda efectiva, es decir, la gente, el asalariado, no tiene suficiente dinero para estar comprando los bienes que existen en el mercado norteamericano. ¿Qué es lo que hicieron los bancos? Pues prestarle a la gente, al prestarle a la gente para comprar casas, carros o cosas en general, pues
provocan la crisis del 2010 por las hipotecas, por los préstamos que no se van a pagar nunca. En segundo, dice, una acción en el comercio contra China puede llevar a las altas tasas de interés en los Estados Unidos, porque más del 30% de los bonos que tienen los Estados Unidos repartidos en el mundo, los chinos tienen el 30% de estos bonos. Como coraje o como respuesta, es decir, estamos hablando de 1.15 trillones de dólares para junio del 2007, es decir, que representa el 20% de todos los activos que tienen fuera los Estados Unidos, es decir, de los bonos que vende el gobierno norteamericano, el 20% los tiene China. Japón tiene otro 19%. Entonces, un evento en donde los Estados Unidos quieran aumentarle, y también nosotros tenemos bonos de nuestra reserva federal, que tenemos nosotros de 175,000 millones, pues están en bonos norteamericanos. Ahí puede haber una respuesta de Canadá y México también. Pero estoy pensando en China, donde dicen tienen 1.2 trillones de dólares en bonos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos le empieza a imponer a China tarifas arancelarias? Pues los chinos lo primero que van a reducir la compra de esos bonos, que es un ahorro que le están proporcionando al pueblo norteamericano para que siga viviendo de deudas. Porque el problema de Estados Unidos es que los ahorros son muy pocos y el consumo es mucho. La gente en Estados Unidos no está ahorrando. Están viviendo del ahorro externo, básicamente de China, Japón, hasta los rusos tienen bonos. Entonces, debido a que estos bonos los utiliza el gobierno porque tiene un gran déficit, gasta más de lo que tiene, de lo que ingresa en el presupuesto nacional de los Estados Unidos, están gastando más de lo que ingresa. ¿Cómo compensan ese déficit interno? Pues con bonos, con dinero que les otorga, que son de los chinos, mexicanos, japoneses, para equilibrar su presupuesto. Ahora, esto complica a Trump, le complica la vida, porque él quiere reducir los impuestos en Estados Unidos a los ricos. Esto provocaría mayor déficit y más necesidad de dinero chino para cubrir el gran déficit que tiene el gobierno norteamericano. Hoy Trump quiere aumentar el techo del endeudamiento de Estados Unidos y hay un broncón con los republicanos, los diputados republicanos y demócratas, que no quieren que se aumente el techo de la deuda, como pasó con Obama. Pero finalmente le van a autorizar, pero no están de acuerdo en que ese dinero sea pues para el muro entre México y los Estados Unidos, sino un dinero que se utilice para subsidiar la seguridad social, el Obamacare, carreteras, infraestructuras y lo que ustedes quieran. Entonces, el hecho de que no haya suficientemente dinero, vamos a decir que haya una acción en contra de China, los chinos dejarían de comprar bonos y automáticamente, al no tener oferentes de dinero por bonos, tendrían los norteamericanos que subir su tasa de interés. Y esto es patético para su deuda interna y es patético para los bonos que actualmente tienen y que le deben a la gente, subiría la tasa de interés. El tercer elemento del por qué Estados Unidos no puede atacar a China es que la demanda interna de los Estados Unidos, debido a los bajos salarios que han tenido y a su baja productividad, por conclusión, es que al haber una baja demanda, los Estados Unidos también tienen un gran mercado en China. Entonces, Estados Unidos es el tercer gran exportador de mercado hacia China, y también con respecto a México y a Canadá. Ellos nos exportan 250,000 millones o 200,000 millones de dólares, a Canadá 50. No estamos hablando de que se imponen sanciones a Canadá, a México y China, pues también China y Canadá y México van a estar respondiéndole con la misma carta, es decir, no te compro grano, no te compro carne, no te compro, en fin. Entonces,
No está fácil para Trump porque hay una gran interdependencia entre China, Alemania, México y Canadá. Entonces, el hecho de que no se tenga un ahorro externo a disposición, pues va a subir las tasas de interés. El consumo en Estados Unidos bajaría automáticamente porque las deudas están siendo subsidiadas y esto provocaría crecimientos en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces dice que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un déficit tiene déficit con 101 países en 2016. Es un balance deficitario debido a las raíces crónicas de falta de ahorro que hay en los Estados Unidos. La gente gasta más, no ahorra. Entonces, no solamente, como dice Stephen Roach, no solamente nos fijemos en el caso chino, mexicano, canadiense, sino que todo el mundo le exporta a Estados Unidos y esto provocaría distorsiones a la economía propia norteamericana. Entonces, pues no hay que hacerle mucho caso a Trump, como dice el señor Steve Roach, porque lo único que hace es, pues, desatar un caos, una crisis a nivel mundial, en donde el más perjudicado, dice él, podían ser mismo los Estados Unidos. Pues así está todo este boleto. Con respecto al Tratado de Libre Comercio, bueno, no hay que asustarse, puede haber, sabemos que está loquito, pero tampoco vamos a ponernos en el plan de que nos vamos a poner en el plan de que esto ya todo se acabó. No, esto está normal. Por lo pronto, en el plano nacional, para terminar mi análisis, la crisis, como ya lo dije, tiene su origen en los bajos salarios norteamericanos, en que no han subido con respecto a la productividad. No hay una sobreproducción, no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial, por las altas tecnologías. Y mientras no quiera el gobierno mexicano aumentar los salarios, así como el norteamericano, vamos a estar permanentemente en un proceso de economía con bajo crecimiento y en una economía cerquitas a la recesión. Entonces, pues aquí es donde están las situaciones. ¿Qué pasa en México? Pues que los ingresos de la comunidad, de todos los hogares, está creciendo muy poco. Están hablando el Financiero ahorita, que los ingresos, de acuerdo al INEGI, última información, crecieron en 2.1 en el 2016. Entonces, mientras que China los ingresos crecen al 5 o 7%, nosotros crecemos al 2%, no podemos esperar de que la economía mexicana pueda crecer activamente. Ahora, ¿cuál es el problema que también tenemos en México? De que a pesar de que tenemos un salario mínimo terriblemente bajo, por ejemplo, se está hablando de 80 y que la Cámara de la Industria de la Construcción, de la Transformación, Coparmex, quieren que se aumente a 90, no, el salario se debe aumentar a 200, 300 pesos para ir compensando los aumentos de productividad que hemos tenido en los últimos 30 años. Yo lo decía aquí, el salario representaba el 50% del ingreso nacional en 1980, 79-80. Hoy el salario representa el 27%. Pero el problema no es, vamos a pensar, aumentado. El problema es que al interior mismo del país tenemos grandes disparidades de salario o de ingresos de la población. Por ejemplo, la Nuevo León y la Ciudad de México reportaron el mayor ingreso corriente promedio trimestral con 87 por hogar. Ingreso corriente promedio trimestral. Por trimestre casi fueron 87,000, vamos a decir, cerrar a 90,000 pesos. En Nuevo León fueron 87,000 y en la capital 70,834. Pero al mismo tiempo, fíjense cómo está el desgarreate del país, mientras que Nuevo León reportó cerca de 90,000 pesos, Chiapas está reportando 27,000 pesos de ingreso. Y también Guerrero con 23,000 pesos.
Es decir, los ingresos en Nuevo León son 3 veces más, o en la capital, que lo que hay en Chiapas, Guerrero, y yo creo que Oaxaca también le incluyo. Dice, el promedio a nivel nacional de nuestro ingreso trimestral es de 15 mil pesos mensuales, según hablan. Es decir, entonces, estoy hablando, jóvenes, déjenme irme, es decir, 15 mil pesos por hogar. ¿Cuáles son los estados con mayor ingreso? Nuevo León, Ciudad de México, Sonora, Baja California y Guanajuato. En cambio, los hogares con menos ingresos fueron pues, los del sur, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Entonces, estamos observando que 15 mil dólares, es decir, no llegamos ni a $1,000, por ejemplo, en los altos, estamos hablando de 58, 57 y Guanajuato con 56 mil, estamos hablando de $2,500. Pero por el otro lado, estamos hablando que hay estados que reciben $1,500. Entonces, este es un problema que tenemos nosotros en México y que tenemos que ir resolviendo. Recordemos que somos una república. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? Que los estados ricos aportan dinero a los estados pobres para que se empiecen a desarrollar. Porque si no tenemos dos Méxicos, un México muy pobre hacia el sur y un México muy rico del centro norte de México. Dos Méxicos que son combinados, que son uno solo, pero se combinan su desarrollo con su subdesarrollo al mismo tiempo. Nosotros explotando la mano de obra del sur, a veces la traemos para recoger manzanas, nuez, cuestiones agrícolas. Igualmente Guanajuato, que ahorita ya se pone de los estados con mayor ingreso en la República. Pero el drama está en el sur. ¿Qué tenemos que hacer? Pues zonas económicas especiales, como lo está planteando el gobierno, como se hizo en China. No es cosa de Peña Nieto. Peña Nieto pues leyó 3 libros, entiéndanlo. No leyó ni la Biblia. Y eso que estudió en la Panamericana. Entonces es una gente ignorante. ¿Qué es lo que hacen? Fusilarse las zonas económicas especiales de China. Instalar una en Chiapas, otra en Oaxaca, otra en Guerrero, otra en Tabasco, que está ahorita golpeado por la cuestión petrolera, para que esas zonas económicas hagan un efecto foco, es decir, que iluminen a sus alrededores, ¿verdad? Un efecto, pues sí, donde se dé industria maquiladora para ir absorbiendo la mano de obra joven que está expulsándose del campo, pues que tienen un campo muy tradicional y un campo muy atrasado también. Entonces tenemos dos Méxicos, esta es nuestra realidad. Ahí es donde se deben aumentar los salarios básicamente, en todo el país obviamente, pero un salario mínimo en Oaxaca gana un obrero 600, 700 pesos, mientras que ese mismo obrero gana en Monterrey 3,000 pesos o 2,500 pesos. Entonces vemos un diferente. Pero aparte hay que decirlo, el obrero no regiomontano, el salario del obrero regiomontano está muy por debajo del salario que se paga, por ejemplo, en Texas o en California. Entonces, la base del desarrollo son los salarios. ¿Por qué? Porque determinan el consumo interno. Recordemos que el 60% del Producto Interno Bruto crece en función del consumo y el otro restante con respecto al comercio internacional y las inversiones. Pero la variable más importante del crecimiento económico es el salario. Entonces, si nosotros tenemos bajos salarios, pues no vamos a tener crecimiento. De ahí que de las cosas que está pidiendo Canadá y Estados Unidos a México es que aumentemos el salario. $20 o 200 pesos diarios, en lugar de 80, 90. Para por lo menos la gente no esté en extrema pobreza como actualmente existe con el salario reinante en la parte sur de México. Yo creo que uno de los retos del próximo gobierno, no sé si llegue Andrés Manuel, Mido, los que vengan, es tratar de equilibrar los ingresos en esas regiones, es decir, entre las regiones muy ricas y pobres de nuestro país. Yo creo que ahí está el reto.
Y bueno, pues va a continuar la negociación del Tratado de Libre Comercio, no me cabe la menor duda. No sé cuál es el derrotero con estas locuras del señor Trump, pero lo que pasa es que, como dice un finlandés, parece que no hay presidente en los Estados Unidos y es muy difícil descifrarlo. Y eso que trae el famoso celular con sus Wikileaks y hace un desastre, una cosa terrible. ¿Cómo andan el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores? Pues va bajando a 51.158, el Dow Jones también baja a 21.813, Nasdaq también bajando, el dólar está ahorita, jóvenes, a 17, el spot a 17.825, 17.82, y el dólar menudo en menudeo promedio, que se da en las casas de cambio, aunque en la frontera está hasta 17 pesos por dólar, aquí anda, en la Ciudad de México anda en 17.82, el oro ya anda en 30,000 pesos subiendo, y la mezcla mexicana de valores de petróleo subiendo un poco, pues subiendo a 45.75 dólares el barril de petróleo. Parece ser que la gasolina se va a subir un 10-15% por las inundaciones provocadas por el huracán Harvey, que llegó a las costas en Texas, en la ciudad de Corpus Christi, cerquita Corpus Christi, Houston. Ha hecho un desastre en Houston, entonces todos los abastecimientos de gasolina pues se han interrumpido, y esto puede provocar una especulación mínima de un 5, un 10% el valor del precio de la gasolina. Claro, es temporal, una semana, se tiene que resolver esto. Recordemos que también las lluvias traen mucho beneficio al estado de Texas, que nos compran nuestros becerros y que con esto van a tener pues muchos pastizales para poderlos mantener. Pues es todo por hoy, yo les agradezco su presencia. Vean Project Syndicate, el artículo de Steve Roach, ahí hay un análisis también sobre los salarios del Instituto de Política Económica de los Estados Unidos, interesantísimo. Ven ustedes que los salarios no han aumentado en función de la productividad, y esto ha generado una sobreproducción a nivel mundial, un sobreendeudamiento de los hogares, que piden prestado para poder comprar cosas, y que de esto, pues, provoca las crisis de sobreproducción, ellos le llaman crisis financiera, yo no, que se dan en todo el sistema en un periodo de tiempo determinado. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo miércoles aquí en su canal MD Saltillo Televisión. Gracias. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.